Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva función de la nave de los sueños en este ciclo de cine online que estamos haciendo en conjunto con la Biblioteca Nacional. Con la función de hoy estamos terminando el mes de septiembre y fue un mes, como les comenté en las otras funciones, dedicado al documental, al cine documental, que además para mí es como una especie de lujo porque soy medio fana de los documentales, lo tengo que confesar. Así que siempre me gusta y me interesa también ver la diversidad y la amplitud de temáticas y de recursos inclusive que se utilizan en el cine documental acá también, obviamente en nuestro país. En este caso vamos a compartir con ustedes un documental que se llama Femicidio, un caso múltiples luchas, de Mara Ávila, que está del otro lado de la pantalla para conversar un poco con nosotros antes de ver el documental. Como siempre les digo, las charlas nosotros las hacemos previas, siempre en el siglo que hacíamos presencial también eran, pero lo que tiene de bueno esto de la virtualidad es que también pueden escuchar la charla, ver el documental y en todo caso volver a escuchar la charla para después entonces así entender o relacionar más sobre algunas cuestiones que hablamos. Igual tratamos de no spoilear mucho. Bueno, estoy hablando un montón, así que ahora sí la saludo a Mara, como les comentaba, que está del otro lado de la pantalla, y bueno, por supuesto, le agradezco por sumarse al ciclo y por compartir su documental con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes por difundir. Bueno, ya veníamos viendo el año pasado, este documental se estrenó en el año 2019 y cuando llegaban las gacetillas y las novedades del estreno, ahí nos enterábamos que en este documental lo que vos haces es contar nada más ni nada menos que el caso de tu mamá, el caso del femicidio de tu mamá, de María Elena Gómez. Quería, entonces, en principio sí que me cuentes, después nos vamos a meter un poco más porque sabemos también que es resultado, digamos, de tu trabajo de grado, ¿sí? Así que después nos vamos a ir metiendo con eso, pero ¿cómo, cómo decidiste vos, o sea, este tema para llevarlo a un documental? Bueno, como vos bien decías, este documental fue mi tesina de grado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, así que en la UBA, así que ese es el contexto en el que surge. Y bueno, yo venía trabajando en una tesina, porque para recibirnos tenemos que hacer una tesina, le llaman, que era como más clásica, escrita, y bueno, me había aburrido, sinceramente. Estaba haciendo un análisis de los discursos de la toma de sociales y de repente un día dije, no, esto no termino más, voy por la página 25, tengo que escribir 80, y me acuerdo que estaba en un bar y dije, bueno, ¿qué tal si, ya que estoy analizando medios, no me pongo a analizar cómo los diarios y los medios cubrieron el caso de mi mamá, ¿no? El femicidio de mi mamá que ocurrió en 2005. Y así fue que empecé a abordar el tema y dije, bueno, al final esto va a estar bueno porque va a ser una manera para transformar todo lo que me pasó y para hacer algo con eso. Así que ese fue el puntapié inicial, el contexto en el que surgió este documental. Eso fue en 2014. Me acuerdo que en marzo más o menos de 2014 tomé esta decisión y ahí, bueno, empezó el largo camino. Bien, y bueno, a ver, ¿cómo fue la investigación? Digamos, ¿era material o era información, digo, más allá del análisis de los medios, ¿no es cierto? Que es lo que vos comentás, digamos, pero todo lo que tiene que ver con el caso en sí, digamos, ¿era información que de alguna manera vos ya habías recopilado, digamos, o a partir de esa decisión es que vos también volvés a investigar el caso de tu mamá? Claro, sí, sí, las dos cosas, ¿no? Digamos, porque hay que
para contextualizar también, porque bueno, el caso de mi mamá ocurrió en 2005, el 19 de julio de 2005, yo vivía con ella y tenía 25 años, y en 2007 fui querellante en la causa. Entonces, obviamente que para ese entonces yo, digamos, como querellante y como hija, investigué en su momento, ¿no? Investigué a ver qué había pasado, porque el tipo que mató a mi mamá era su pareja y no teníamos indicios de nada, ¿no? Sí que podía ser un tipo celoso, pero no, o sea, la noticia nos tomó a toda la familia por sorpresa, ¿no? Entonces ahí sí, en ese momento yo hice una suerte de investigación, pero no de ver mails y demás, pero no llegué a ninguna conclusión más que hablar con algún amigo o alguna amiga de mi mamá que me dijeron que ella lo quería dejar al tipo, ¿no? Y esto es muy importante, porque muchas veces los femicidios ocurren en este contexto. Pero bueno, volviendo al proceso del documental, vos me preguntabas si había vuelto a investigar, ¿no? ¿Cómo había sido? Yo comencé por el análisis de los medios, ¿no? Por el análisis de discurso de texto, ¿no? Texto escrito. Entonces dije, bueno, voy a escribir una ponencia, ¿no? Y voy a empezar a analizar esto. Y en un primer momento quería hacer un corto, no tenía como una ambición de hacer un largometraje. Ahí, bueno, hablé con mi tutor, que es Eduardo Cartoccio, en la facultad, y bueno, empecé a trabajar como en un guión, ¿no? En un guión inicial en ese momento, y bueno, escribí esta ponencia, que la pueden encontrar por ahí, se llama El femicidio de María Elena Gómez, mi derecho a réplica como hija de la víctima, que también se publicó en un librito de la UNLA, y bueno, ese fue el punto de partida, y de ahí fue creciendo todo el proyecto cuando bueno, hacia septiembre de 2014 fui al Centro Cultural de la Cooperación, a unas jornadas, y conocí a la que terminó siendo la productora ejecutiva del documental, Carolina Reynoso, y con ella nos presentamos al Inca, y luego nos dieron un subsidio para guión, y luego más tarde, años más tarde, un subsidio para producción. Y así fue creciendo el proyecto. Claro. Contanos, a ver, porque yo estoy tratando ahora de acordarme, pero cuando pasó lo de tu mamá todavía no estaba la figura del femicidio. Eso fue, o sea, eso se reconoció, digamos, luego, ¿no es cierto? ¿Cómo crees, digamos, que, por un lado, que fue avanzando la justicia, digamos, en todos estos años, y por otro lado, qué aporte pueden hacer documentales como el tuyo, digamos, en este sentido? Bueno, sí, yo creo que uno de los aspectos que recorre el documental, que vale decir, tiene un relato cronológico, ¿no? Entonces, donde me tiene a mí como protagonista, arranca en 2005 y termina en esta actualidad que podemos decir de empoderamiento, ¿no? De las mujeres y de todo el movimiento. Uno de los temas tiene que ver con eso, como yo en el momento, cuando ocurrió el femicidio de mi mamá, yo no pude contextualizarlo, no tenía la información y no se hablaba de violencia de género. Lo que vos decís, el agravante de femicidio se incorpora en el Código Penal en 2012. Y bueno, digamos que también otro de los aspectos que aborda el documental tiene que ver con la justicia, que como toda la sociedad, obviamente es machista. Entonces, bueno, de alguna manera el hecho de reconocer la figura de poner un agravante a lo que es un homicidio simple, pone en escena la importancia de la cuestión de género, ¿no? De abordar estos casos así, pero de todos modos falta un montonazo, ¿no? Para que esto cambie en serio, ¿no? Yo sinceramente como que no quiero hablar mucho del documental porque no quiero como adelantarme, digamos, pero se habla mucho también, ¿no? De que la justicia llega, pero en esas llega cuando las cosas ya pasaron y de repente yo
particularmente considero que hubo avances en cuanto a visibilizar, en cuanto a intentar atender determinadas cuestiones, pero bueno, hay que ver, como vos decís, esto, bueno, existe la ley Brisa, bueno, cómo se aplica, cómo se, ¿no? Cómo se concreta efectivamente su aplicación, digamos, me parece un montón de cuestiones que también están buenas pensar a partir del documental. Sí, también quería que me cuentes, porque nosotros vamos viendo en el documental, además de conocer, bueno, el caso de tu mamá, como especie de, si se quiere, a mí me sale llamarlo como distintos procesos inclusive que vos fuiste haciendo, ¿no es cierto? Y por un lado te vemos con la danza, te vemos con el arte, te vemos también en las reuniones que vos vas teniendo con compañeras, bueno, ¿cómo fueron apareciendo esas distintas instancias también? Vale decir que yo hice un taller de guión en 2015 con Gustavo Fontán y ahora estoy haciendo otro, estoy muy contenta con eso a pesar de la pandemia. Y bueno, con esto quiero decir que bueno, todas sabemos que, que un guión es una construcción, ¿no? Es un relato. Eh, Así que de lo que busca dar cuenta este relato es de esa progresión, ¿no? De esa progresión de Mara como personaje. Eh, y ahí es donde van apareciendo todos esos aspectos que yo misma viví, pero en el transcurso de los años que forman parte de ese relato, digamos, de 2005 a 2018 aproximadamente. Entonces, sí, algunos procesos, y creo que uno de los más importantes es el del duelo, ¿no? Hay una pregunta que como que atraviesa, me parece, toda la película, que es la cuestión del duelo, de cuánto tiempo lleva un duelo, y me parece interesante porque a veces no se habla de esto, y a mí me han contactado algunas hijas o hijos que bueno, quizás no habían perdido a su madre en una situación de femicidio, pero sí, realmente reflexionaban sobre esta cuestión del duelo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que aparece, y como particularidad, este duelo, así como sucede con los hijos e hijas de desaparecidos, es un duelo atravesado por lo político, ¿no? Por lo social. Entonces creo que ese es otro de los temas que es importante mencionar, y que bueno, que busca visibilizar el documental, ¿no? Como la lucha política, como el feminismo, como a mí particularmente esto, ¿no? De encontrar el sentido en, en mi rol, ¿no? Como hija, como, si se quiere, por ahí es muy ambicioso decir vocera, pero digo, poder hablar en nombre de todas de las que no están, o todas esas hijas, bueno, a mí me dio sentido, ¿no? Te hago una pregunta que tiene esas más que ver con esto que vos comentabas del tratamiento que los medios hacen bueno, de estos casos precisamente. Y particularmente hace un tiempo me acuerdo que había leído también un artículo que decía, bueno, de qué manera la visibilización, o no sé si la visibilización, pero el tema de que aparezcan los casos de femicidio en distintos medios, de alguna manera pareciera como que exacerba, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se deslizaba también en ese artículo que había más casos porque se veían más, se mostraban más. Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con con esa perspectiva, digamos, o con esa opinión. Digo, me parece que es necesario, por supuesto, que se cuente lo que pasa. Digo, ¿cuál es tu opinión al respecto, digamos? También entiendo que tiene que ver con el tratamiento que se hace de los casos en los medios y demás, digamos, pero ¿cuál es la diferencia entre visibilizar y poner un tema en agenda y, por otro lado, pensar que esto exacerba precisamente o aumenta o es un factor de aumento de los casos? Mira, la Casa del Encuentro, que es una de las ONGs que viene recopilando los casos históricamente, cuando no existían datos oficiales, registra
registra los casos desde 2008. Yo te diría que desde 2008, teniendo en cuenta este observatorio u otro, ¿no? Recién me dieron las cifras de Mumalá, también hay cifras oficiales, bueno, digamos, más o menos los casos han sido los mismos, ¿no? Digo, un femicidio cada 32 horas aproximadamente, en algunos momentos cada 30 horas, bueno, hay otro documental que se llama Cada 30 horas, así que a mí me parece que de lo que sí tenemos que ocuparnos es de transformar la sociedad de raíz. O sea, en este momento, el otro día leí que se subejecutó el presupuesto de ESI. Bueno, no, o sea, no podemos subejecutar un presupuesto de ESI, porque estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de que tenemos que transformar esto en serio, o sea, que las próximas generaciones, que creo que sí, que vienen, ¿no? con otro chip, como decimos, digamos, con más libertad y demás, con otra relación con su cuerpo, con la sexualidad, digamos, son generaciones que a priori a mí me parecen como más libres, pero bueno, hay que educar. Entonces, a mí me parece que la clave es esa, y que puede ser que haya habido como una contraofensiva, ¿no? ante el avance de todo el movimiento feminista, pero digamos, en función de los casos se han mantenido en general con estos cifras. Por ahí ha habido aún trabajar sobre la ESI, trabajar en la educación, y en ese sentido estoy contenta porque el documental Femicidio, un caso múltiples luchas, ha recorrido bastantes universidades, colegios, he estado charlando con adolescentes, y bueno, la verdad que para mí ese es uno de las mayores satisfacciones, más allá de que se pueda ver ahora en México, se haya visto, no sé, en Estados Unidos o donde fuere, o en Guatemala, ¿no? Bolivia, todo eso es genial, en todo el país también se vio y ahora está gratis en Cinear, pero digo, para mí lo más importante es, bueno, poder llegar ahí, a que se hable en las escuelas. Eso, contanos un poco, te iba a preguntar cómo había sido precisamente la recepción a partir del estreno y demás, digamos, pero un poco, o sea, esto, ¿cómo fue también la recepción en otros países, digamos? Porque sabemos que es, no sé si decirlo una problemática, pero los femicidios, digamos, es algo que pasa a nivel mundial, ¿no es cierto? Que desconoce de fronteras. Entonces, digamos, ¿cómo había sido también eso, ¿no? La llegada en otros países, como vos comentabas, ahora sabemos que va a estar en México también, así que, bueno, eso. Como vos decías al comienzo, se estrenó el año pasado, se estrenó en el Guamón, acá en Cava, en la semana del 8 de marzo, así que fue muy interesante y simbólico que fuera en esa semana. De hecho, en el documental también hay imágenes de varias de esas movilizaciones en las que participamos. Y bueno, desde entonces tuvo un recorrido interesante. Realmente estoy agradecida, no sé, al universo, ¿no? Porque si se hubiera estrenado este año, hubiera sido imposible hacer todo lo que sucedió el año pasado. Bueno, estuve en distintas ciudades del país, estuve en Neuquén, Río Negro, bueno, en el Festival de Cine de la Lluvia en Villa Langostura. También fui con mi tía, que también aparece en el documental, al Festival de Cine de Bolívar. Bueno, en mayo estuve en Guatemala, la muestra Memoria, Verdad y Justicia. Y después, bueno, en muchos colegios, bueno, en las facultades sociales, obviamente, en la de Lanús, bueno, en Bahía Blanca, bueno, no sé, Mar del Plata, en distintas ciudades. También hubo algunas proyecciones en Mendoza, salí por Zoom, digamos, es como un documental que
que fue como apropiado también por las feministas, ¿no? Bueno, estuve también en el Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Transexuales, y en octubre del año pasado, y fue muy interesante también, porque bueno, también el documental se grabó en uno de estos encuentros. También estuve en Trelew, en Puerto Madryn, así que bueno, muy contenta. Y este año, a pesar de la pandemia, se proyectó en Bolivia, en el Festival de Cine de Oruro, en 2 ciudades, en Sucre y en La Paz. Y bueno, ahora está siendo parte del 11º Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental en México, así que se puede ver ahí gratis, y se va a pasar por televisión el 4 de octubre. Así que bueno, un recorrido interesante. También se pasó en Bélgica, de la mano de una feminista, en una universidad de Estados Unidos, en North Carolina. Bueno, cosas que pasaron así propias de la llegada que tiene hoy cualquier film, ¿no? A través de internet y de distintos medios de difusión que, bueno, quizás en otros años no eran tan viables, ¿no? Para tener una llegada tan masiva. Y bueno, obviamente la temática, como os decías, de la violencia de género está tristemente en agenda, ¿no? Así que bueno, espero que sirva todo esto. Sí, sí, seguramente. Y digo, a ver, y ahora ya en una de esas vamos haciendo alguna de las últimas para que después puedan ver, como decía el documental. ¿Qué distancias sentís vos que tuviste que tomar al hacer el documental? Y si pensaste en algún momento, mientras lo ibas haciendo, que al tratarse de un caso personal, en una de esas iba tal vez a costar más un poco la identificación con los espectadores, o no pensaste que iba a pasar eso, que la identificación iba a ser directa. ¿Cómo fue, digamos, también fue necesario, tuviste que tomar distancia en algún punto, digamos, cómo fue ese otro proceso, si se quiere? Mira, 2015 yo creo que fue uno de los años más difíciles de mi vida y coincidió con todo el proceso de escritura del guión y el taller que hice con Gustavo Fontán. Realmente fue muy difícil para mí ese proceso que vos indicás como de distanciamiento respecto del tema, porque es tu objeto de estudio, pero vos sos la que está contando la historia. Y en este sentido me parece muy interesante todo lo que aprendí con Gustavo. No me gustó, digo, no la pasé mal, digo, no, pero bueno, digamos, formó parte del proceso de escritura del guión, entender el tono en que tenía que contar la historia, y en ese tono tenía como que salir de ese lugar por ahí de melancolía, ¿no? De todo ese dolor y quizás simplemente, como me dijo él, ¿no? Contar lo que había pasado. Así que, bueno, supongo que para cualquier persona que esté haciendo un documental en primera persona, y ahora con Eduardo Cartoche estamos guiando proyectos documentales en las facultades sociales, y bueno, estoy contenta con eso. También estoy viendo, ¿no? Como ciertos proyectos que son bastante comprometidos, que involucran temáticas personales y políticas sensibles, tienen esta dificultad, obviamente, de la primera persona, ¿no? Pero bueno, después no pensé en el espectador, no pienso en el espectador y no creo que, no sé si es pertinente pensarlo, pero sí es pertinente preguntarse qué tipo de película querés hacer y bueno, qué temas querés poner en escena y cómo vas a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Espero que mi próximo documental también pueda llegar con alguna temática que nos interpele, que nos haga reflexionar, ¿no? Y que sea bello, porque es cine. ¿Ya estás pensando en algo o por ahora todavía no? Sí, este año estuve trabajando y estoy trabajando con un guión de un nuevo proyecto y bueno, con temática de la pandemia y también del cuerpo, ¿no?
bueno, no digo más, pero estoy No, trabajando no, con está algunas muy bien, pero entonces otras personas. vamos a estar atentos para ver cuando se empieza a conocer un poquito más, por supuesto, para recomendar y para ver. Bueno, y digamos, esto sí ya para cerrar, como vos dijiste, bueno, el documental lo vamos a poder ver ahora, después hay que estar atentos porque está, por suerte, sigue circulando, pero también, digamos, vos decías que estuviste, bueno, acompañada en su caso por Gustavo Fontán, por Eduardo Cartocho, los dos, digamos, de alguna manera, a los dos tengo el gusto de conocerlos, y pensaba un poco a partir de esto que vos comentabas, también en la gran red de contención que se genera a partir también del movimiento de mujeres, del movimiento también de las disidencias sexuales y demás, y que bueno, que eso no lo voy a decir, pero se va a poder ver también. Pero bueno, ¿cómo te había ayudado a vos también, digamos, toda esa contención y esa red de contención enorme, ¿no? Sí, y bueno, justo mencionamos a dos varones, mencionemos a todo el equipo porque está Ahí lleno va, de mujeres. es verdad, Bueno, es verdad. ya mencioné la productora ejecutiva, pero bueno, sigo con Marisa Montes, que fue muy importante en todo el proceso, como montajista, como compañera también haciendo su aporte, ¿no? A nivel del guión también. Bueno, Melina Terribili en la dirección de fotografía, Mercedes Ducos López que hizo producción, la jefa de producción, Lucho Corti en sonido, y también con la música original del trío A Mí Misma, donde hay está Luciana Foglio, que también es cineasta, bueno, Cecilia Gramático y Manuel Aguirre, y bueno, y después todas las personas que participaron, ¿no? que dieron su testimonio, y que también, bueno, con eso, volviendo a lo que vos decías, de la compañía del movimiento feminista, Maru Acosta, la hermana de Paola Acosta, también dio su testimonio en el encuentro de mujeres, y Alba Rueda, y otra, una mamá de una chiquita que también fue víctima de un abuso y murió, bueno, así que sí, obviamente este documental está generado al calor del Ni Una Menos, digamos, quizás por una sincronía que bueno, que no podía quizás vislumbrar cuando comencé en 2014, pero que hizo que realmente fuera a la vez muy bello y a la vez muy, muy potente y doloroso, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Como todas esas contradicciones que supuso este documental, ¿no? Digamos que uno de los primeros rodajes fue en ese Ni Una Menos de 2015, y que fue una movilización histórica, y pensar que yo recién comenzaba, ¿no? con todo esto. Así que, bueno, creo que cada vez hay más documentales que buscan visibilizar esta problemática, también la de los travesticidios, ¿no? Sería bueno también darle más lugar a las disidencias, pero bueno, eso que se vayan ocupando quienes se sientan interpeladas por eso, pero bueno, yo desde mi lugar de hija creo que bueno, estoy contenta y espero que ayude esto a transformar algo. Sí, seguramente estaba pensando en eso, digamos, en que si se quiere un poco el camino que se va marcando con documentales como el tuyo, digamos, y otros que podemos también ver que tratan el tema de la violencia de género, la verdad es que ayudan muchísimo y también invitan a que, por un lado, se interese más y se comprometa también más. Y bueno, también un poco dan ganas de que toda esta situación de pandemia pase y que podamos volver a encontrarnos en las calles o en donde sea para pedir justicia y también para encontrarnos precisamente y para poder abrazarnos. Pero bueno, digamos, estos son como más sentimientos después de todo este tiempo de estar a la distancia. Hay veces que digo, bueno, ¿qué es?
de alguna manera, qué suerte que pudimos tener este año también nuestra marcha del 8M, que fue el 9, pero digamos, bueno, fue una de las últimas cosas que Sí, pudimos hacer. la última a la que fui. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí los vamos a dejar entonces para que vean el documental. Nada, o sea, lo tenemos acá, así que claramente lo recomendamos, pero no se lo pierdan y bueno, sugerimos también estar atentos a todas las novedades y a todas las cuestiones que pueda hacer Mara Ávila de acá en más, porque seguramente van a ser más que interesantes. Mara, te agradezco muchísimo, de verdad, bueno, por formar parte de la nave, por acercarte también. Y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para programar y para hacer más cosas juntos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que sigan las novedades en las redes sociales, que estoy siempre ahí difundiendo en Instagram, Facebook y Twitter, Film Femicidio, y para contactarme filmfemicidio.com.ar. Buenísimo. Y vivas nos queremos. Totalmente, así es, vivas nos queremos. Muchas gracias, Mara, te mando un abrazo grande a todos ustedes. Como siempre les digo, acá abajo está el link para ver el documental y nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Empezamos nuevo mes, pero seguimos con documentales. Así que ahí nos vemos.